Iniciar con lo que es la predicación, quiero que vayamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Este día, como ustedes saben, se recuerda acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 28 describe cómo fue el acontecimiento. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. Como él dijo, vengan, vean el lugar donde estaba puesto, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos, y él va delante de ustedes a Galilea, y allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Hermanos, Cristo ha resucitado. Y esa es la verdad donde se fundamenta nuestra fe. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice: si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana y nuestra fe es vana. La fe del cristiano radica en la resurrección de Cristo, un Cristo que vive y reina por siempre. Y ahí está fundamentada toda nuestra confianza, ahí está fundamentada toda nuestra vida, hermano. Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, Él nos ha salvado de nuestros pecados. Nosotros merecíamos el infierno, pero mi Señor, el Cordero de Dios, como dice Juan en Mateo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Cristo. Y por eso podemos decir nosotros que nosotros creemos en un Dios que ha resucitado. En eso radica toda nuestra fe, hermano. Y en eso debemos de depositar nuestra confianza. Le doy la gloria y la honra a nuestro Dios, porque el hecho de que usted y yo nos congreguemos en esta iglesia y adoremos su santo nombre radica en eso, que Cristo resucitó, y como Cristo resucitó, Él nos ha salvado, y como nos ha salvado, nos ha dado un nuevo nacimiento, y como nos ha dado un nuevo nacimiento, nos ha declarado justos, y como nos ha declarado justos, nos ha hecho el mismo Hijo, hemos sido adoptados por Él. Y ahora pertenecemos a la familia en Cristo. Eso es lo que tenemos en común todos los que venimos aquí a la iglesia. Adoramos al mismo Dios y creemos que Cristo ha resucitado. Por eso nosotros nos congregamos y le adoramos a Él. Hoy vamos a nuestra Biblia, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Hemos estado estudiando durante estos meses esta carta muy preciosa, por cierto, en la cual hemos aprendido muchísimo acerca de la vida en la iglesia. Le hemos titulado el sermón de esta mañana: Dad gracias a Dios en todo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice el Señor en su palabra, se lee tal y como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: estén siempre, ¿cómo? Gozosos, oren sin cesar, den gracias
en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos permites poder congregarnos para poder alimentarnos de tu palabra, Señor, ser edificados por ella. Te pedimos, Espíritu Santo, que sea usted el que nos ayude a poder aprender acerca de las Escrituras, que nos confronte, nos consuele, nos exhorte a llevar una vida en santidad y que podamos glorificarte a ti en esta mañana, Señor, a través de la predicación. Danos corazones dispuestos a aprender, danos corazones dispuestos a obedecer tu santa palabra. A ti sea toda la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Dad gracias a Dios en todo. Luego de haber dado directrices, instrucciones acerca de cómo debe ser la relación entre las ovejas y los pastores, recuerde, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13, luego empezó a hablar acerca de la relación entre los hermanos dentro de la iglesia, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13, versículo 14 y 15, ahora el apóstol Pablo va a dar una enseñanza acerca de cómo debe ser la relación entre las ovejas y el pastor de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. La relación entre los creyentes y Dios. Y ahora en este versículo 16, del 16 al 18, nos va a dar esas enseñanzas o qué medidas podemos tomar para poder contribuir de manera favorable a la armonía y a la unidad de la iglesia. La vida del cristiano, hermanos, se debe de caracterizar por tres virtudes: la oración incesante, el gozo, y después en el versículo 18 dice el agradecimiento, o tener corazones agradecidos. Por eso en esta oportunidad, en esta semana y en la siguiente, vamos a estudiar tres instrucciones, tres mandatos acerca de la relación entre las ovejas y Dios. El primero de ellos es regocijarse siempre en Él. En segundo, orar sin cesar o incansablemente. Y en tercero, tener un corazón agradecido. Mire el versículo 16. El versículo 16 dice: estad siempre gozosos. Pablo ahora dirige su lente en la relación entre las ovejas y Dios. Mi amado hermano, ¿cómo se encuentra tu relación con Dios en este momento? Fíjense cuando uno ya está pasadito de edad, ¿verdad? Yo ya me considero ya viejito. Yo sé que tengo 34 años, hermanos, pero ya me considero ya viejito. Pero uno, a medida que va avanzando de edad, sí o no, que siempre está continuamente haciéndose exámenes en su organismo. Exámenes rutinarios para ver cómo está su organismo. Si hay algún problema de azúcar, si hay un problema en el corazón, si hay un problema de triglicéridos. Ahí se hacen esos exámenes rutinarios, médicos rutinarios, para ver cómo está nuestro cuerpo y cómo está nuestra salud. Son indicadores de cómo nosotros nos estamos llevando en salud. Si estamos comiendo cosas muy grasosas, entonces sabemos de que vamos a tener problemas. Si estamos comiendo pesado en la cena, cuando ya estamos ya cargados de edad, ¿verdad? Usted sabe que eso le va a ocasionar problemas, y hasta pesadillas tienen algunos de los hermanitos acá. Pero cuando hacemos esos exámenes médicos rutinarios, uno sabe en qué condiciones se encuentra. Por eso es recomendable hacerse ese ejercicio de hacerse esos exámenes 1 o 2 veces al año para ver cómo está nuestro organismo. Ahora, si nosotros hiciéramos ese mismo ejercicio en nuestra vida espiritual, si pasaras un escaneo ahorita de cómo está tu condición, cómo están tus hábitos, cómo están tus disciplinas espirituales, ¿cuál va a ser el diagnóstico de esos exámenes? ¿Cómo está tu oración, hermano? ¿Cuánto tiempo inviertes en oración? ¿Todos los días estás orando?
¿Cuánto tiempo inviertes en la lectura y el estudio de la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo inviertes en alimentarte también de las predicaciones o el congregarte dentro de una iglesia local? Y a partir de eso usted va a ver cómo está su salud espiritual. Estas virtudes son las que contribuyen a la armonía y a la unidad dentro de la iglesia, y debe ser nuestra petición que podamos disciplinarnos en ello, en el gozo, en la oración y en la gratitud. Debe ser algo característico en nuestras vidas, amados hermanos. Ahora, imagínense por un momento, si todos los hermanos que formamos parte de la comunidad de gracia y verdad tomáramos en serio estas exhortaciones, si nos gozáramos siempre, si oráramos los unos a los otros, y si tuviéramos un corazón agradecido con el Señor. ¿Qué transformación produciría eso en la vida de la iglesia local? ¿Qué transformación produciría en la congregación? ¿Puedes imaginarte un momento, una iglesia en la cual todos los hermanos oraran los unos por los otros? De manera incansable, sin cesar, continuamente, preocupándose por el hermano. Donde exista un espíritu genuino de un gozo, que ya vamos a ver más adelante, es un gozo que se fundamenta en Dios mismo y en la obra de Cristo y en otras cosas más. ¿Se imagina si nosotros practicásemos eso? Tener un corazón agradecido para con Dios en todo momento. A pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, que nuestro corazón siempre agradezca al Señor por todo lo que Él pasa en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Y lo vamos a ver más adelante. Porque el corazón agradecido y el corazón que tiene gozo radica en la confianza total de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Porque sabemos que todo lo que pasa en nuestras vidas es para su propósito, es para sus designios, es para sus planes y es para su propia gloria. Pero una iglesia donde se practique eso es una iglesia donde cada miembro donde se congrega, cuando finaliza un servicio de domingo, está esperando con muchas ansias volver a congregarse y disfrutar de una comunidad fraternal y poder disfrutar de esa coinonía que existe dentro de la iglesia local. Y antes de ver con detalle cada instrucción, vamos a mencionar aspectos comunes que existen en estas exhortaciones que hace Pablo. En primer lugar, hermanos, debemos de dejar asentado que todos son aspectos que contribuyen a la edificación de la iglesia local. Gozo, oración, gratitud. En segundo lugar, si usted va al versículo 16, hay una palabra que es común en todo. Mire, estén, como dice, en algunos momentos dice ahí. No, dice siempre. Mire el versículo 17, oren después sin cesar. Y el versículo 18 dice, dé gracias en todo. Usted puede ver siempre, en todo, sin cesar. Eso indica que deben ser practicadas en todo momento. Y usted se puede poner a pensar, pastor, pero esto puede ser algo utópico. ¿Cómo va a creer que yo puedo gozarme siempre en el Señor? Ya vamos a verlo. Y la otra semana vamos a ver qué implicaciones trae de orar sin cesar y de tener un corazón agradecido con Dios en todo momento. Y estas tres exhortaciones también, si usted ve el versículo 18, dice, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Estas tres exhortaciones, mandatos, instrucciones, forman parte importante e ineludible de la voluntad de Dios para nuestra vida. La vida interna de cada creyente. Ahora, en primer lugar, dice en el versículo 16, estén siempre gozosos.
¿Ha perdido usted el gozo últimamente? Ahora, la pregunta es, ¿por qué ha perdido el gozo? ¿El gozo del cristiano es algo circunstancial o es algo eventual, hermano? Es algo que en este momento yo me siento bien, estoy gozoso, pero el día de mañana con una noticia mala, una noticia adversa o una prueba, una circunstancia, viene y he perdido el gozo. ¿Es algo circunstancial? ¿Es algo eventual el gozo del cristiano? Dicho sea de paso, si su respuesta es sí, entonces estamos diciendo que la exhortación que Pablo está haciendo en este momento es falsa. Porque Pablo dice que debo de estar siempre gozoso. Si usted afirma de que el gozo es algo eventual, entonces está diciendo que la Biblia está mintiendo. No es algo eventual, hermano, es algo que se debe mantener siempre. Y porque lo dice claramente en las Escrituras. Amados hermanos, no existe acontecimiento o circunstancia que pueda ocurrir en tu vida que pueda disminuir tu gozo como cristiano. La Biblia es clara y lo vamos a ver a lo largo de las Escrituras, que dice que el gozo debe de ser algo que debemos de hacer en todo momento. Y lo podemos observar en los siguientes pasajes. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Acompáñenme. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice el Señor en su palabra: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 13 dice: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. La Biblia es clara y la Biblia nos da una indicación a todos los cristianos, y es que nos debemos de regocijar, debemos de practicar el gozo siempre. Ahora, ¿qué implicaciones trae eso? Y el sufrimiento, cuando estamos sufriendo, ¿me quiere decir, pastor, que cuando yo estoy pasando por sufrimientos en mi vida, yo debo de gozarme? ¿Saben? Y lo vimos anteriormente en el estudio de esta carta. El sufrimiento es la vocación del cristiano. Nosotros somos llamados a sufrir. Recuerden quién está escribiendo esta carta. Es el apóstol Pablo, y era alguien que sufría continuamente por causa del evangelio. Veamos un ejemplo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo del 24 al 29. Mire lo que dice en la palabra. Dice: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencias en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Era una persona que estaba sufriendo. Era una persona que había recibido azotes 5 veces, 39 azotes por causa del evangelio. Había sufrido persecuciones, había pasado por hambres en el desierto, había peligros en el mar. La vida de Pablo era una vida llena de preocupaciones, aflicciones, motivos de temor. Y por otro lado, a la iglesia de los tesalonicenses
le estaba dirigiendo esa carta, y los tesalonicenses estaban sufriendo persecución por causa del evangelio. Ellos habían visto como hermanos en Cristo que pertenecían a la misma comunidad de la fe estaban siendo muertos por causa de la fe y por causa de creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese contexto viene Pablo y les dice: hermanos, estén siempre gozosos. ¿Cómo es posible que un apóstol que está sufriendo muchas persecuciones, hambres por causa del evangelio, le está diciendo a una iglesia de los tesalonicenses que se encuentra rodeada de sufrimiento, de que deben de mantener su gozo siempre? ¿Cómo es posible eso? ¿En base a qué? La respuesta es clara, hermano. No existe acontecimiento o circunstancia que pueda ocurrir en tu vida que pueda disminuir tu gozo como ser cristiano, como cristiano. Porque ese gozo radica en Dios mismo. Este gozo es algo sobrenatural, hermano. Gálatas, vámonos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Este es un versículo que usted lo tiene muy presente. Dice en Gálatas 5, 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. El gozo es algo sobrenatural porque parte del Espíritu Santo, parte del nuevo nacimiento del cristiano. No es felicidad según las circunstancias, es el gozo en él, el Espíritu Santo, producto de un nuevo nacimiento. El gozo del cristiano nace de Dios, es fruto del Espíritu, fluye del Espíritu Santo y luego fluye en nuestros corazones, pero parte de Dios. Y esto demanda de mí ser diligente también. Si pudiésemos definir qué es el gozo es la emoción que brota de una confianza profunda en la soberanía de Dios y en el reconocimiento que todo lo que pasa en nuestra vida producirá un bien de acuerdo a sus planes, sus propósitos y para su gloria. ¿Por qué nos gozamos? Porque hay una confianza en la soberanía de Dios. En eso descansa nuestro gozo, hermano, que nosotros creemos en un Dios perfecto en todo lo que hace. Y que como nosotros como cristianos creemos en un Dios soberano, que Él gobierna la creación y cada aspecto de la creación. Sabemos que las cosas que nos está pasando en este momento son para sus planes, sus propósitos, sus designios, y es para su propia gloria. Qué precioso es cuando el cristiano asimila esta gran verdad en su corazón y en su vida. Porque aunque hayan enfermedades, aunque hayan pruebas, aunque haya circunstancias, aunque pase lo que pase, hermano, en Él esperamos y en Él confiamos. Ahora, ¿cómo responde usted ante esas circunstancias adversas de la vida? Porque la manera como usted responde ante las pruebas, ante las dificultades, ante las aflicciones, eso revela el conocimiento que usted tiene del Señor. Pero si no hay nada acerca de un conocimiento genuino que parte de las Escrituras de quién es Dios, y sobre todo si en ti no existe el deseo de creer eso y de practicarlo, probablemente cuando vengan circunstancias adversas de la vida, tú te empiezas a preocupar y empiezas a generar mucha ansiedad en tu corazón. Porque una cosa es sentarnos acá, poder ser enseñados a la luz de la palabra acerca de quién es Dios, qué es su soberanía, quiénes somos nosotros, somos pecadores, sí.
Pero otra cosa es cuando esa parte de conocimiento que sale, que brota de las Escrituras, yo lo pongo en práctica en mi día a día. Fácil es decir yo confío en el Señor cuando todas las cosas están bien. Pero ¿por qué tu confianza en Dios disminuye cuando existe una enfermedad? ¿Por qué te quejas cuando existe algún tipo de dificultad? Cuando las cosas no salen a tu manera, ¿por qué te quejas delante del Señor? Si tú sabes que Dios está gobernando su creación y Dios tiene el control soberano de cada aspecto de tu vida, ¿por qué te quejas? ¿Por qué te resientes contra el Señor? ¿Usted cree, hermano, que resentirse contra Dios es algo que le va a perjudicar a Él? No, hermano, Dios es soberano. Dios sigue siendo Dios. Dios es el Rey de Reyes. Dios es el Pastor de los pastores. Y Él sigue gobernando siempre sobre su creación. El principal afectado de alejarse de esa comunión con Dios soy yo. ¿Cómo responde usted ante las dificultades, hermano? Ahora, en los próximos minutos quisiera enlistar los motivos por los que nosotros debemos de gozarnos siempre o en todo momento como cristianos. En primer lugar, hermano, nosotros nos debemos de gozar por la obra de Cristo Jesús. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8. Por la obra de Cristo. Dice el Señor en su palabra, a quien sin haberle visto le amáis, a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. En primer lugar, hermano, nosotros debemos de recordar siempre, reflexionar, meditar en la obra meritísima de nuestro Señor Jesucristo, porque todo parte de nuestra relación con Él. ¿Sabe por qué nos gozamos en medio de las dificultades? Porque está Cristo. Si usted piensa que lo que está pasando en este momento es algo injusto, que usted no se merecía, imagínese que el justo de los justos fue crucificado en la cruz del Calvario por amor a sus escogidos. Y cuando yo empiezo a recordar toda la obra de Cristo Jesús, yo me siento inmerecedor. ¿Sabe qué? Porque yo merezco más que esta dificultad. Yo merezco el infierno, pero Cristo me amó. La obra de Cristo. Por Cristo ahora somos unidos en Él. Por Cristo somos declarados justos. Por Cristo tenemos entrada al Padre, podemos tener comunión con el Padre. Por Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido adoptados, hemos nacido de nuevo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y estaremos en la gloria con Él. Por Cristo. Segundo motivo, hermano, porque nosotros debemos de gozarnos siempre, es por quien es Dios. Y el gozo proviene de Él. Vamos a Salmo 89, 16. Salmos 89, 16. Salmo 89, 16. Dice el Señor en su palabra,
¿En tu qué, hermano? ¿Qué dice ahí? En tu nombre. En tu nombre se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos. En tu nombre es en tu persona. Se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos. Salmo 28:7, yo se lo leo, dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. ¿Por qué yo me puedo gozar en medio de todas las circunstancias de mi vida? Porque sé quién es Dios. En su nombre. A medida que usted conozca más al Señor, va a usted conocer quién es usted también. Por eso, hermano, debemos de nosotros trabajar diligentemente en conocer más a nuestro Dios y en relacionarnos intencionalmente con Él. En oración, en lectura de la palabra. Por eso debemos de conocerlo más a Él. Saber quién es el Dios al cual adoramos, hermano. Cada vez que usted viene aquí a la casa del Señor y está entonando alabanzas hacia Él, usted lo hace en realidad meditando en las palabras que está diciéndole al Señor. Usted ve la riqueza que hay detrás de cada letra de alabanza que se canta en la iglesia. Usted está viendo todo ese conocimiento de quién es Dios. Ahora cantamos: Señor, tú eres mi redentor y tú eres mi roca. Tú eres mi refugio. Entonces, a medida que yo empiezo a conocer quién es el Dios al cual yo estoy adorando, al cual estoy siguiendo, al cual estoy rindiendo toda mi vida, eso debe de producir gozo. Porque a medida que voy conociendo más a Dios, más sus perfecciones, más sus atributos, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es justo, yo sé que Dios es misericordioso, yo sé que Dios es soberano. Y en eso descansa mi confianza, que toda mi vida le pertenece a un Dios que es perfecto, bueno, misericordioso, justo, soberano. Entonces, hermano, las pruebas y las dificultades es un buen indicador para tu vida, para saber qué tanto tú conoces a Dios. En tercer lugar, otro de los motivos por los cuales nosotros los cristianos nos podemos gozar siempre es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y por las bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Busquémoslos, por favor. Efesios 1, versículos 3 y 4. Hablamos que por la obra de Cristo, hablamos por quién es Dios y que el gozo proviene de Él. En tercer lugar, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y por las bendiciones espirituales. Efesios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Sabe algo que nos puede ayudar muchísimo en nuestro diario vivir? Recordar continuamente la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino el Señor, por su gracia y misericordia, nos hizo nacer de nuevo. Nos dio a su Espíritu Santo, las arras del Espíritu, el sello. Nos hizo ser vivos. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Y ahora el Espíritu Santo está en nuestros corazones día con día santificándonos a través de la palabra y a través de la obra de Él mismo.
¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por nuestro Señor, el Espíritu Santo? Y ese es un motivo de gozo. Saben, nosotros no estuviéramos donde estamos en este momento si no fuera por la obra que hace continuamente el Espíritu Santo, que está cada día cambiando esas actitudes, cambiando esa manera de pensar, cambiando esa forma de ser, y que nos va llevando a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Está cambiando todo ese mal carácter y nos está dando continuamente un carácter conforme al de Cristo. Está continuamente mochando toda esa cizaña que hay en nuestro corazón, todo ese pecado, ese orgullo, esa vanagloria, y nos está dando un corazón humilde y manso como nuestro Señor Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo continuamente en el corazón del creyente. El Espíritu Santo, por su obra y también por todas las promesas y bendiciones espirituales que tenemos a raíz de haber nacido de nuevo y por la obra de Cristo. Las promesas preciosas, hermano. Cuando usted recuerda las promesas del Señor, usted recuerda también que nuestro Dios es un Dios fiel y verdadero, como dice en el libro de Apocalipsis. Él va a cumplir todas las promesas, porque el Dios, el cual usted y yo adoramos, es un Dios de verdad. En Él no hay mentira, en Él no hay oscuridad, en Él hay luz y hay verdad. Todas las bendiciones espirituales con las cuales nos ha bendecido nuestro Dios es otro motivo por el cual nosotros podemos gozarnos siempre. En cuarto lugar, otro motivo, hermano, es porque tenemos la palabra del Señor. Tenemos las Escrituras en nuestras manos. Tenemos esta increíble, es un increíble regalo el hecho de poder contar con la Biblia y poder disfrutarla, poder estudiarla, hermano. ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por la palabra del Señor? Porque dice la carta a Timoteo 3:16, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es inspirada por Dios, exhalada por Dios, son palabras de Dios. Es la revelación escrita de Dios para su pueblo. En ella nosotros direccionamos nuestra vida, en ella nosotros buscamos consuelo, consejo. Ella nos sirve para edificarnos día con día y poder desvestirnos de aquellas malas actitudes y podernos vestirnos de aquellas cosas que a Cristo y a Dios le agradan. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde estaríamos si no fuera por la palabra de Dios? Porque a través de la palabra de Dios nosotros conocemos a Dios, conocemos su evangelio, predicamos el evangelio, y a raíz de esa predicación, personas que están muertas en sus delitos y pecados ahora viven y viven para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios, Jesucristo. Nosotros lo que conocemos de Dios parten de las Escrituras. Para nosotros las Escrituras es la autoridad de nuestras vidas, se rige en nuestras vidas. Si es lo que la palabra de Dios me manda hacer, entonces con mucho gusto yo lo hago. Salmo 19:8 dice: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra sus ojos. Dos salmos para que usted se lo lleve para su casita, para que lo pueda leer, que habla acerca de la naturaleza de las Escrituras. Son el Salmo 19 y el Salmo 119 también. Solo le agrega uno más ahí. Salmo 119:14, mire qué precioso lo que dice: me he gozado en el camino de tus testimonios.
más que en todas las riquezas. ¿En qué se ha gozado el salmista? En el camino de tus testimonios. Siempre ese mismo salmo, el Salmo 119, 111, dice: tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mire qué preciosa la palabra, hermano. Son el gozo de mi corazón. Tus testimonios, tus mandamientos, tus estatutos son el gozo de mi corazón. Usted puede decir de la misma manera que el salmista dice en el Salmo 119, 111, que los estatutos de Dios son el gozo de su corazón. Si su respuesta es no, probablemente usted no está valorando lo que tiene en sus manos y usted no conoce muy bien la preciosura de la Escritura. Salmo 119, 162 dice: me regocijo en tu palabra como quien haya un gran motín. Me regocijo. ¿En dónde se regocija? ¿En las circunstancias? ¿En la riqueza? ¿En la fama? No, me regocijo en tu palabra como una persona que ha hallado un gran motín. Colosenses 3:16 dice lo siguiente: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestro corazón. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Y qué va a provocar eso? Y en la carta a los Efesios Pablo dice lo mismo, pero habla acerca de la llenura del Espíritu, y es increíble cómo el mismo apóstol Pablo establece que ser lleno del Espíritu es, en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en el corazón y que en abundancia en el corazón de las personas. Porque los resultados siempre son los mismos. ¿Por qué? Porque con toda sabiduría, enseñando y amonestando unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Cuando la palabra de Dios habita en mi corazón, eso va a provocar en mí gratitud. Usted va viendo cómo todo se va amarrando, una con la otra cosa. Ahora, otro motivo por el cual nosotros podemos decir que podemos gozarnos en el Señor siempre, ¿saben qué es? Por la comunión con nuestros hermanos en la fe. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9. Primera Tesalonicenses 3:9 dice: pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes. Este es Pablo diciéndole a los tesalonicenses. Mire qué precioso lo que dice ahí en el versículo 9. Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. Versículo 10, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. La comunidad con nuestros hermanos en la fe, esa comunión, el amar a los santos dentro de nuestra iglesia es una fuente de gozo. Y usted se pone a pensar, ¿cómo es posible que este hermano que tengo a la par es un motivo por el cual yo puedo gozarme siempre? Dice. ¿Usted nunca ha podido disfrutar de esa comunión con los hermanos en Cristo cuando está pasando por adversidades?
Cuando hay hermanos que se dedican el tiempo de ir a buscarte para ver cómo estás, si hay alguna lucha, no con el ánimo de ir a burlarte de ti, no, para buscar un consuelo, una exhortación, palabras, un abrazo, llorar si es necesario, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Es parte de esa empatía que debe existir dentro de la comunidad, dentro de la iglesia local. El hecho de que usted pertenezca a una comunidad en la fe debe de ser un motivo por el cual usted se debe de gozar siempre. Como dice nuestro texto base, estad siempre gozosos por nuestra comunidad. Según de Timoteo 1, 3 y 4 dice lo siguiente: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. ¡Qué amor! Más genuino, más fraterno. Es algo que nosotros debemos de practicar, hermano. ¿Te imaginas esa comunión tan preciosa que parte de nuestro Señor Jesucristo? Que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que sin cesar, de noche y día, se acuerda de él en sus oraciones, deseando verlo, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. ¿Por qué nosotros podemos gozarnos siempre? ¿Saben por qué? Porque Dios en su gracia y su misericordia nos ha permitido pertenecer a una comunidad en la fe y poder gozarnos con nuestros hermanos. ¿Tú anhelas de esa manera a tus hermanos en Cristo? Porque es un motivo de gozo según las Escrituras. Finalmente, el motivo número 6 es por la predicación del Evangelio. Amados hermanos, debemos de recordar que nosotros fuimos alcanzados por la predicación del Evangelio, y cada día personas se arrepienten de sus pecados y se vuelven en obediencia a Dios por su gracia, misericordia y por su elección. ¿Cuándo fue la última vez que tú te gozaste por el Evangelio, las buenas nuevas de salvación? Ese es un motivo de gozo, hermano. El hecho que estemos congregados acá, ¿saben qué fue lo que pasó? Que el Evangelio nos alcanzó, Dios nos alcanzó a través de la predicación del Evangelio. La locura de la predicación, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. El Evangelio, las buenas nuevas. Filipenses capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Vuestra participación en el Evangelio. Ese es un motivo de gozo. Que a pesar de cómo estemos en este momento, iglesia, a pesar de cómo usted esté atravesando enfermedades, dificultades, póngale todo lo que usted quiera en su vida, el Evangelio se sigue predicando. Personas han sido alcanzadas por el Evangelio todos los días. El Espíritu Santo está llamando al arrepentimiento a todas estas personas, y las personas se arrepienten y se direccionan en fe hacia Cristo Jesús. Estaban abrazando su pecado y ahora abrazan a nuestro Señor Jesucristo y le rinden su vida a Él. Ese es un motivo de gozo. El Evangelio se sigue predicando, hermano. La vida cristiana es esencialmente, por esos 6 motivos, la vida cristiana es esencialmente una vida gozosa. Entonces, cada vez que usted haya perdido ese gozo, el mandato de la Biblia es que usted siempre tiene que estar gozoso. Porque su gozo no radica en esas circunstancias, radica
en todo lo que estamos hablando ahorita. Y eso solo es parte, hermano. Pero todo eso radica en la eternidad, en quién es nuestro Dios. Dios en su gracia nos va transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo por medio de las adversidades, pruebas, y el gozo no brota de las circunstancias, sino del carácter de Cristo que el Espíritu Santo está formando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nuestro gozo no proviene de circunstancias físicas transitorias, sino de realidades espirituales permanentes, realidades espirituales eternas, como lo vimos anteriormente. Ahora, hay obstáculos y hay estorbos en este camino del gozo. En primer lugar, podría mencionar una falsa salvación. Si una persona no ha nacido de nuevo, por ende, no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no tiene el fruto, que es el gozo. Una persona inconversa no puede disfrutar de este gozo, porque este gozo parte de la salvación de Cristo Jesús y de ese nuevo nacimiento. Otro obstáculo en nuestro gozo es Satanás mismo, como dice en primera carta de Pedro. Dice que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Otro obstáculo de nuestro gozo es la ignorancia, hermano. Porque una doctrina mal recibida, mal enseñada, puede robar el gozo. O, por ejemplo, una persona con un concepto errado acerca de la soberanía de Dios, cuando viene una circunstancia adversa, como tiene una mala teología, a la hora de la práctica va a haber una mala práctica, y eso es un obstáculo en su gozo. Por eso usted tiene que partir todo lo que conozca de las Escrituras, todo lo que usted en lo que direcciona su vida tiene que salir de las Escrituras. No solo hablo de la soberanía de Dios, estoy hablando de la salvación del creyente. Una creencia de que la salvación se pierde puede provocar un obstáculo en el gozo del creyente. Una mala teología en cuanto a la expiación de Cristo, en cuanto a la soberanía de Dios, no entender el ministerio del Espíritu Santo, no comprender lo que es la oración, por ejemplo, puede provocar un obstáculo en el creyente. Otras cosas que pueden provocar un obstáculo en el gozo es la incredulidad. No creer lo que usted conoce a partir de las Escrituras. Usted tiene el conocimiento, pero no lo cree, y como no lo cree, no lo vive. Eso es otro obstáculo, hermano. El orgullo también, otro obstáculo. Pensar que tú tienes el control de tu vida y pensar que tú tienes todo controlado, cómo va a suceder cada aspecto de tu vida y qué pasa cuando las cosas, que es la mayoría de los casos, no suceden como tú quieres. ¿Cómo respondes tú a eso? La ingratitud, falta de un corazón agradecido, nunca estás contento con lo que tienes, nunca es suficiente, no hay humildad en tu corazón, y un corazón ingrato, mal agradecido, es una característica que según Romanos capítulo 1 se lo está dando a los incrédulos, desagradecidos. Expectativas falsas, pensamos que el evangelio es el evangelio de la prosperidad, donde usted puede pedir todo, las riquezas, la salud y todo. Expectativas falsas pueden provocar un obstáculo en tu gozo. Y también las emociones. Algunas veces las personas dicen es que no me siento con gozo, porque esa palabra no me siento es porque tu gozo radica en tus emociones, hermano. No es que tú sientas, es que tú crees en lo que dicen las Escrituras.
Hay 6 motivos por los cuales nosotros nos debemos de gozar siempre. Ahora, hay obstáculos, sí, pero ¿cómo vamos a enfrentar las adversidades de ahora en adelante? ¿Como algo pasajero, transitorio? ¿O como algo eterno, incomparable? Como dice en segunda carta a los Corintios 4:17, con el peso de gloria. Entendiendo de que cada aspecto de nuestra vida, cada suceso en nuestra vida, está la mano providencial de Dios trazando un plan mucho mayor, más glorioso, y que Dios está transformando nuestro hombre interior y forjando el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo vas a responder de ahora en adelante ante las dificultades, hermano? ¿Sabe cómo tenemos que responder? Dándole la gloria al Señor, porque eso que me está pasando, Dios lo está permitiendo para forjar el carácter de Cristo en mi corazón. Porque para los cristianos todas las cosas les ayudan a bien. Dios lo que está forjando en nosotros es cada día ese carácter de Cristo. En Cristo tenemos los recursos que necesitamos para vivir siempre gozosos. Y es cuestión de poner nuestra mirada en las cosas eternas. Es cierto que lo que estamos atravesando en este momento es doloroso, pero solo encontraremos consuelo y gozo en nuestro Salvador Jesucristo. Recuerda a tu Señor siempre. Cristo es suficiente. No necesitamos nada más, iglesia. Lo único que necesitamos es Cristo, y si Cristo está, no importa que no tenga nada más, con mi Señor es suficiente. Medita constantemente en lo que eras antes de conocer el Evangelio. ¿A dónde estuviera usted, hermano, si no fuera por nuestro Señor? Medita constantemente en su gracia, reflexiona dónde estás en este momento por la misericordia de Dios y hacia dónde vas por su misericordia. Cuerpos glorificados, inmarcesibles, sin pecado. Vamos a estar con Él por toda la eternidad. Por eso debemos de gozarnos siempre. Y cuanto más avanzamos en nuestro caminar en la fe, hermano, más cierto debe ser en nosotros que nuestra fortaleza es el gozo del Señor, como lo dice Nehemías 8:10. También les dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Vamos a orar, amados hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos permites poder aquí congregarnos, Señor. 3 mandatos, 3 instrucciones dadas por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Estad siempre gozosos, orar sin cesar, ded gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. En esta mañana, Señor, hemos meditado y reflexionado acerca de el gozo que hay en el creyente. No es algo circunstancial, sino que es algo que está fundamentada en las verdades eternas. Nosotros nos podemos gozar siempre por la obra de Cristo, por quien es Dios, porque ese gozo viene de Dios, por el Evangelio. Oh sí, Señor. Te doy las gracias por la comunidad en la fe en la que yo pertenezco, Señor. Te doy gracias por ello.
Gracias, Señor, porque lo único que tenemos en común es que todos hemos nacido de nuevo y creemos en el Evangelio. Gracias, Señor, por el Evangelio mismo. Sí, Señor, te adoramos y te glorificamos en esta mañana, Señor. Por este tiempo, damos gracias, Padre, porque tu palabra ha sido predicada. Ayúdanos a poder practicarla en nuestro día a día. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.